Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio de la serie La Iglesia de Camino a las Urnas. Mi nombre es Fabiola, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Y hoy, parte de la serie, como ya les hemos explicado, que es entrevistar a alguien dentro de la esfera política en representación de cada uno de los partidos, tenemos un invitado especial en representación del Partido Popular Democrático. Fue alcalde de Isabela por 20 años y en el ciclo electoral pasado corrió para la gobernación por el Partido Popular Democrático. Con nosotros está Charlie Delgado Altieri. Okay. Saludos, Fabiola, un placer estar contigo y saludo a todos los espectadores que están, ¿verdad?, atentos a la programación que ustedes a bien pueden llevarle a sus hogares. Una vez más le doy las gracias por haber venido, por haber estado aquí. Sabe que no está muy cerca de su casa, así que agradecemos el esfuerzo y que haya aceptado la invitación. Como siempre, siempre antes de comenzar, saben que hablamos un poquito de la persona que está con nosotros, que nos está dando de su tiempo, de su conocimiento, de su experiencia. Así que quiero escuchar un poquito de usted como persona, más allá de, ¿verdad?, de una persona que pertenece al Partido Popular. Usted fue alcalde 20 años. Correcto. No fueron 4, no fueron 12, fueron 20 años. Correcto, fue una trayectoria de muchos años y de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pues Fabiola, yo nazco en el pueblo de Lares y me crío en el pueblo de Lares. Allí hago pues mi estudio hasta cuarto año de escuela superior. Luego me traslado a Río Piedra para estudiar en la Universidad de Puerto Rico, termino mis estudios y luego al cabo de un año o 2 años después de haber culminado mis estudios, pues me caso. Mi esposa terminaba farmacia y vivíamos en Ponce en ese entonces, en los años 80 y algo, 84 por allá, 82, 83. Y luego decidimos tener una farmacia propia que fuera nuestra y localizamos una buena oportunidad en el pueblo de Isabela. Así que nos ubicamos en Isabela, compramos la farmacia, nos ubicamos allí, comenzamos jovencitos en Isabela y allí pues procreamos a nuestra familia, 3 hijos, un varón, Carlos Ismael, Astrid Marí y Patricia Elena. Son nuestros 3 hijos y allí pues... O sea que previo a la alcaldía, ustedes tenían una farmacia. Es correcto. ¿Y por qué decidió correr para la alcaldía? Pues a mí me encanta el deporte y siempre lo practiqué toda la vida, específicamente el voleibol. Y Pensé que iba a decir que su deporte favorito era la política. pues no, eso llega después. Eso llega luego. Pues estamos ya en Isabela y yo tenía mis trabajos también, ¿verdad? Hacía negocios y me encantaba hacer negocios y también pues estábamos en la farmacia y me encantaba el deporte y pues siempre hice equipos de voleibol, masculino, femenino, de diferentes categorías. Y de ahí pues la gente comenzó a conocerme y algún día, un buen día, un amigo comenzó, luego de un campeonato que ganamos, hicimos una caravana y empezaron a decir Charlie alcalde. Y de ahí la cosa arrancó y cogió velocidad al punto de que meses después pues estaba inmerso en una campaña política. Oh, wow. Y pues obviamente lo hablé con mi esposa, lo hablé con mi familia, mis niños eran pequeños y bueno, pues decidimos entrar. Ella me apoyó, me dijo, pues sí, si eso te gusta y lo quieres hacer, pues hazlo. Estoy hablando ya para el año 93, 94. Éramos jovencitos, yo tenía 33 años. Y corro para las elecciones del 96. Fui a primaria, las gané. Voy a las elecciones del 96 y perdí. Perdí por unos 800 votos y dije, bueno, pues yo probé la política, no quiero volver más a esto, no quiero estar más. Tenía siempre un deseo de estudiar leyes. Voy, cojo el examen, el SAT, lo paso, voy a la Católica, hago todas las gestiones para matricularme y se da una reunión en Isabela para yo dejar la presidencia. Y cuando yo llego a la reunión habían, te diría, cientos de personas. Y me piden que no me retire, que volviera a correr. Pues yo puse mis condiciones
y aceptaron esas condiciones, ¿verdad? Y la condición principal era pues que si alguien corría para primaria, yo no iba a correr, porque no quería ir a la primaria nuevamente. Y pues me dejan correr solo y gano las elecciones del 2000, y del 2000 en adelante pues estuve 20 años como alcalde ahí. Hasta el 2020 que decidió correr para la Para la gobernación. gobernación, exacto. ¿Qué? Yo siempre estuve apoyando a Héctor Ferrer. Héctor era quien presidía el partido, iba a Ujú. correr para la gobernación. Él pues tenía cáncer, fallece de Sí. cáncer, y ahí pues yo decido dar el paso. ¿Qué usted entendió que usted, con su trayectoria de alcalde, podía traer a la mesa en el 2020 con los retos que estábamos viviendo? Era la pandemia, María estaba más fresco. ¿Qué lo hizo, qué lo movió a... Pues mira, 20 años de experiencia en un municipio que logramos transformarlo, ¿verdad? Que cuando entro estaba prácticamente en quiebra, con 7,5 millones en deuda. Logré llevarlo a pagar todas esas deudas, llevarlo a un superávit de más de 35 millones de dólares. Y con mucha obra pública y social que pudimos desarrollar en la ciudad, pues me dio mucha experiencia, y yo fui pues una persona que no solamente me limitaba a mi municipio, sino que siempre mantuve mucho conocimiento de las estructuras gubernamentales, y me relacioné mucho con las agencias y corporaciones públicas. Y en ese sentido pues me ayudó a entender lo que era el gobierno central, la importancia de los municipios en el componente Ujú. de gobierno, de hacer gobierno para la gente. Y de ahí pues dije, pues yo creo que puedo aportarle al país, y obviamente me voy a rodear de un buen grupo de personas, de profesionales de primer orden, para poder hacer una buena gobernanza por Puerto Rico. Así que eso fue lo que me motivó. Actualmente usted es el vicepresidente del partido. Y aunque no está corriendo actualmente para ningún puesto, pues sigue igualmente inmerso en los quehaceres del partido. Y parte de lo que queremos con la serie es presentarle, ¿verdad?, a la gente que tenga bien vernos, qué, qué entiende cada partido que puede aportar a los distintos retos que estamos enfrentando como país. Yo sé que la pregunta es bastante abierta porque hay mucho de lo que podemos hablar. Y vamos a entrar un poquito más en detalles con otras cosas ahorita. Pero como vicepresidente del partido, ¿por qué usted entiende que sería un buen momento para darle otra vez un turno al Partido Popular? Sí, mira, obviamente estamos en un cuatrenio de una gran polarización política, donde se ha polarizado esto esencialmente en dos fuerzas que han estado sacando votos del centro. El centro lo representa el Partido Popular. Uh-huh. Y el centro es aquel partido que en Puerto Rico y en el mundo pues tiene a bien recoger personas con diferentes ideologías, desde la izquierda hasta la derecha. Y su principal enfoque de ese tipo de partido es hacer gobernanza. Hay partidos que esencialmente su razón de ser es ideológica. Por eso está el PNP, que es esencialmente ideológico, con un enfoque de unión permanente con la estadidad. Y está el Partido Independentista, que busca la independencia de la isla. Esas dos fuerzas son las que al día de hoy pues están permeando el quehacer político en Puerto Rico, como está ocurriendo en el mundo. Y eso pues es lo que nos lleva a la situación política que vivimos, ¿verdad? De igual manera, los acontecimientos económicos esencialmente que ha vivido Puerto Rico ha provocado también que esa fuerza que se une con dos partidos le den obviamente una visión al país de que estos dos partidos tradicionales pues nos han llevado donde estamos. Y eso hay algo de verdad, porque lo cierto es que detrás de esa verdad hay unos elementos que son fundamentales y que nos han llevado donde estamos hoy. Y me explico. Nosotros en nuestra trayectoria como pueblo y nuestra relación con los Estados Unidos desde el 1898, cuando invaden a Puerto Rico, y en esa guerra hispanoamericana, pues terminamos en manos de los Estados Unidos, salimos de España, caemos en manos de los Estados Unidos. El gobierno en esos 50 años, desde el 1898 hasta el 1950,
básicamente fue un gobierno impuesto. Era un gobierno donde nos enviaban los gobernantes y toda la estructura gubernamental. No es hasta el 38 que se funda el Partido Popular y se comienza con un proceso de apertura más democrática hasta que se logra tener nuestra constitución y entonces, ¿verdad?, es que se logra pues la elección del primer gobernador electo directamente por el pueblo de Puerto Rico ya para los años 50. Y se crea el Estado Libre Asociado donde nos da un gobierno propio. Y de esas controversias en el día de hoy pues ha habido mucho en la discusión pública porque esa polarización de la cual estamos hablando pues nos lleva a hablar de este tema de estatus y de lo que es el desarrollo de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Desde esa relación, que estamos hablando ya de la Guerra Fría, Puerto Rico, Estados Unidos le da unas herramientas para utilizar a Puerto Rico como una vitrina de desarrollo económico y social en el Caribe. Y esto tiene que ver mucho con la Guerra Fría, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial. Esa Guerra Fría se extiende por varias décadas y en el Caribe y en América pues había mucha influencia de Rusia tratando de entrar a América, y Estados Unidos utiliza Puerto Rico de cierta manera como esa vitrina de ese desarrollo económico y social, y comienzan a llegar programas sociales donde comienza a cambiar la vida del puertorriqueño. Ya para los años finales de los 50, 60, nos otorgan, nos permiten que el desarrollo de la industria de refinar petróleo. Y eso le da a Puerto Rico un gran empuje económico. Se refinaba petróleo y la exposición de la isla pues fue de un crecimiento enorme. Llegó la Union Carbide, ya la Corco, etcétera, etcétera. El Congreso de los Estados Unidos decide importar petróleo refinado de otros países y se retira, entonces se nos cae toda la economía porque esas industrias se van de Puerto Rico. Cuando llega esa caída, que ya son los años 70, 72, el Congreso dice, vamos a darle a Puerto Rico de nuestro Código de Renta Federal las 936, que es de su Código de Renta. Esas 936 vuelven a darle a Puerto Rico un gran impulso económico. La última vez que estuvimos bien económicamente. Exacto, donde se generan miles de empleos directos e indirectos, donde además de los empleos, estas empresas que están establecidas en Puerto Rico, cada vez que iban a repatriar dinero a sus matrices, a sus empresas matrices, tenían que depositar unas partidas en la banca local, los fondos CUBE, se llamaban. Esos fondos capitalizan la banca y la banca comienza a prestarle a las personas, a un desarrollador de una urbanización, le presta intereses preferenciales al gobierno de Puerto Rico. Es decir, la economía creció exponencialmente durante esas décadas que estuvo la 936. Ya para los años 90, pues comienza una presión del Congreso, donde ya la Guerra Fría comenzó a bajar esa presión. El Congreso comienza a pedir que Puerto Rico entregue las 936 y estando Pedro Rosselló como gobernador de Puerto Rico, decide entregar las 936 y no luchar por ellas y retenerlas, como había ocurrido en años anteriores con Hernández Colón y el propio Luis Ferré, donde se creó unas iniciativas de la Cuenca del Caribe para retener esas 936. Ya para los años 90 a 92, Rosselló las entrega, perdemos las 936, tenemos 10 años de transición y llega el 2006, donde pasaron 10 años, no hicimos nada para sustituir las 936, se van todas esas empresas, se comienza a ir la banca, se descapitaliza esa banca y se descapitaliza la economía, y ahí es donde viene una gran caída económica que no supimos administrar. ¿Por qué? Porque al no tener un modelo económico que sustentara la economía, lo que tenemos desde esa época hasta el día de hoy es una economía de consumo, y las economías de consumo no crecen, no se desarrollan, y es lo que estamos viviendo, y encima de eso abusamos del crédito que teníamos, ¿verdad? Ya Pedro Rosselló en sus años comienza a coger prestado por encima de la Constitución, es decir, una deuda extraconstitucional, y esa deuda se comenzó con el Supertren, Supertubo, Supercoliseo, todo era super, y asumimos muchas deudas. Llega Sila Calderón y muchos de esos proyectos están a mitad de construcción y desarrollo, y había una decisión que tomar: o los dejamos como están o los desarrollamos, los terminamos de desarrollar. ¿Cómo se terminan de desarrollar? Tomando prestado.
pues se toma prestado para terminar esos proyectos que se habían comenzado. Sila sale de la gobernación en 4 años, entra Aníbal, ya comenzábamos a tener problemas económicos, se da un tranque de la economía, es más bien del presupuesto. Se crea entonces el IBU para poder tener una herramienta que capitalizara la isla y se tiene el IBU, pierde Aníbal Acevedo Vilá, entra Luis Fortuño y en esos 4 años de Luis Fortuño fue donde se colapsa la economía de Puerto Rico porque en 4 años se toman prestados 17,000 millones de dólares. Y eso colapsó la economía. Cuando entra Alejandro, pues ya no había forma de pagar la deuda porque se había inclusive asumido deuda de más de 17,000 millones en solo 4 años para sostener el andamiaje de gobierno. Alejandro entra y las deudas eran de 5 y 6 años de pago. Y ahí pues no quedó otra opción que levantar la mano y decir, la isla está en quiebra. Tratando de interpretar lo que usted, esta exposición sucinta de la trayectoria puertorriqueña política, lo interpreto como que la contestación es cuando el Partido Popular está en el poder, pues ha sido donde casualmente hemos estado un poco mejor. Pues mira, ha habido más conciencia del asunto económico. No es que no se haya gastado, claro que se ha gastado. Como te mencioné, Sila tuvo que terminarlo y cómo los terminó tomando prestado. Aníbal crea el IBU porque hubo un tranque de presupuesto en ese entonces y no había cómo sostener el gobierno, por lo tanto se crea ese mecanismo y inmediatamente se agota en 4 años con Luis Fortuño, pues la realidad es la realidad y los números están ahí. Sí, sí. Y Alejandro pues trató de sacar la economía a flote. Tú recordarás que se trató de implementar el IVA, que era lo que supuestamente iba a salvar la economía. No se aprueba en la legislatura y ahí es que viene la quiebra ya a mitad de cuatrenio. Y te estoy explicando todo esto por la pregunta de dónde es que estamos hoy y por qué la realidad de la polarización política de hoy y por qué se dice, pues los dos partidos de siempre son los responsables de lo que ha ocurrido y en parte pues es verdad, pero de fondo es que nosotros no hemos tenido un modelo económico nuestro que no dependa de que el Congreso diga hoy te lo doy, mañana te lo quito. Y esa ha sido nuestra historia desde los años 50 hacia acá. Así que al día de hoy yo no veo que hayan habido propuestas de desarrollo económico. O sea, no ha ocurrido ni de el Congreso hacia Puerto Rico ni de aquí hacia allá. Yo he presentado mis ideas, ¿verdad? En esa dirección para poder, y lo hice inclusive después de la gobernación, donde logré en Washington pues tener unos cabilderos que me ayudaron a poder llevar un mensaje de un proyecto del cual pues lamentablemente no progresó y básicamente te lo resumo. Lo que estoy proponiendo es que se inserte a Puerto Rico en los tratados contributivos que tiene Estados Unidos en el mundo. Eso nos permitiría salir a esos mercados, convencer a esas empresas de cualquier país del mundo donde Estados Unidos tenga ya esos convenios, traerlos a Puerto Rico y nosotros le damos los créditos contributivos. No se lo está dando Estados Unidos, lo daríamos nosotros porque tenemos autonomía fiscal bajo el Estado Libre Asociado. Eso nos permitiría traer nuevas empresas, crear nuevos empleos, de igual manera capitalizar otra vez la banca, porque esas empresas cuando vayan a repatriar el dinero le vamos a solicitar que parte de ese dinero se deje en Puerto Rico. Eso capitaliza la banca y la banca puede comenzar entonces a prestar y a mover la economía como ocurría con las 936. Así que esa es una propuesta que he estado impulsando y yo espero porque en algún momento pueda... ¿Esto forma actualmente parte de la plataforma del partido, sí, de alguna eso manera? Es parte de la plataforma del partido y obviamente pues han entrado ya la propuesta economistas, ¿verdad? Que van a estar pues ya dándole la forma al detalle de lo que debe ser una propuesta como esta, porque, y obviamente yo lo estoy proponiendo porque yo vi, leyendo unos documentos de hace mucho tiempo, que Estados Unidos había incluido a Puerto Rico en un tratado con España en el 1991. Explícitamente incluían a Puerto Rico en ese tratado. Y lamentablemente no se aprovechó al máximo, venció porque luego de eso entró la Mancomunidad Europea y lamentablemente pues ese
convenio pues ya pasó a vida útil. Pero creo que es algo que podemos comenzar a replicar nuevamente a través del mundo si el Congreso, o más bien el Tesoro Federal, permite que Puerto Rico pueda entrar en ese tipo de convenio a nivel mundial. Porque el Partido Popular tiene la particularidad que, a diferencia de los demás partidos, que, bueno, en realidad el Partido Independentista y el Nuevo Progresista, que, ¿verdad?, están organizados a base de su ideología de estatus. Pero la particularidad del Partido Popular Democrático es que este es nuestro modelo. Es el estatus que tenemos. Es el estatus actual, exacto. Así que uno podría entender cómo quizás algunas de las acciones, de los movimientos de los candidatos de los otros dos partidos están siempre proyectados y movilizados en miras a alcanzar sus metas de estatus. Pero como en el caso del Partido Popular ese no es el caso, porque somos un Estado libre asociado, dentro de nuestras limitaciones, por la cláusula territorial, que usted entiende que podríamos hacer diferente, sea aquí mismo en la legislatura, con las limitaciones que tenemos territoriales y por la Junta, o en el Congreso americano, ¿qué cosas podemos hacer para atacar, más allá de la crisis económica, las cosas que nos impactan diariamente? Como actualmente somos el territorio americano con el mayor costo de energía eléctrica y de alimentos. ¿Qué podríamos hacer con los límites que tenemos ahora mismo? Sí, pues mira, es un reto enorme, ¿verdad? Porque en primer lugar tenemos una quiebra. A raíz de esa quiebra y no tener una ley que protegiera la quiebra de Puerto Rico, ni una ley local, ni tampoco teníamos la ley federal. Por eso es que se crea promesa específicamente para Puerto Rico. Y esto de las juntas, pues no ha sido único en Puerto Rico. En Nueva York quebró y también nombraron una junta. Hay muchísimos estados que la han tenido. El último fue Detroit y también nombraron juntas. Y se crean unas juntas, pues no porque Puerto Rico sea estado, un estado libre asociado, como se ha tratado de proyectar, es porque impactamos los mercados de bonos de la nación americana. Pues obviamente ellos van a tener un interés de que eso, la transacción que se haga, pues sea una, primero para proteger a Puerto Rico y segundo, porque si no tenemos protección, pues esas deudas van a ir con el dinero que tenemos para la educación, para la salud, pues lo van a incautar desde los tribunales. Por lo tanto, tenía que haber una ley que nos protegiera y esa es promesa. Pero lo cierto es que nosotros, en términos de alternativas para poder salir de este atolladero económico, pues no son muchas las que tenemos desde la naturaleza misma de nuestra relación actual con los Estados Unidos. Se necesita una herramienta. Por eso es que hablo de una propuesta de un modelo de desarrollo económico que sea nuestro. Así que el radio de acción que se pueda tener, pues básicamente dependería de administrar bien lo que tenemos. Y dicho sea de fondo, en estos años es cuando más dinero Puerto Rico ha tenido disponible, ya sea por pandemia, ya sea por el huracán María, por todas las situaciones que han ocurrido. Tenemos una cantidad extraordinaria de billones de dólares que lamentablemente el gobierno no ha logrado articular para poder mover efectivamente ese dinero que obviamente movería la economía. Pero son dineros que, como estamos diciendo, son dineros que hoy están, de futuro no van a estar. Por lo tanto, es importante que hagamos las dos cosas a la vez. Trabajar con la recuperación y la utilización de esos fondos, pero de igual manera necesitamos trabajar con tener un modelo económico que sea nuestro y que nos ayude a sacar la economía adelante. Voy a cambiar un poquito dramáticamente la conversación, aunque no tanto, porque esto igualmente afecta a la economía. La crisis energética. El actual candidato por el Partido Popular, su campaña ha estado bien arraigada con la promesa o con la intención de sacar a Luma. Pero el contrato de Luma pues tiene unas cláusulas, tiene obviamente sus condiciones y de Puerto Rico cancelar el contrato antes de tiempo conlleva una serie de multas.
¿Cómo usted entiende que podríamos salir en el caso de que esa sea, porque yo entiendo que no es la única opción. Tienen que haber otras vías quizás judiciales para obligar a Luma a cumplir con sus obligaciones contractuales, pero en el caso de que la meta sea sacar a Luma, ¿cómo lo hacemos sin que nos afectemos? Porque le hago esta pregunta porque a diferencia de quizás otros candidatos que he escuchado que han hablado de querer sacar a Luma también, hablan, hay un backup plan, sea devolverle al Estado el control del sistema energético, o incluso contratar a otra compañía, que me parece que yo pienso que es un disparate. Vamos a quitarle a una compañía privada el control de nuestro sistema energético para dárselo a otra. ¿Cómo podríamos cancelar el contrato si esa es la meta, sin que nos veamos afectados, sin que nos veamos obligados a pagar las multas? Mira, no va a ser fácil. Yo creo que siempre vamos a terminar pagando multas, muy posiblemente. Puede pasar como no podría pasar, ¿verdad? Y me explico. No podría pasar que es lo que hemos estado criticando, ¿no? Que no se ha hecho una buena supervisión de ese contrato. Y hay 3 entidades que se supone que estén detrás de ese contrato para el cumplimiento de todas las cláusulas del mismo, y lamentablemente... ¿Quiénes son? Está negociado, y hay otras entidades que ahora mismo los nombres no los recuerdo, son larguísimos, pero son 3 entidades. Okay. Y lamentablemente no ha fluido información de esas entidades para demostrar que han estado realmente haciendo una supervisión efectiva, donde tú puedas demostrar a través de métricas que se hayan cumplido o no, y tú poder demostrar, mira, estas métricas sí se cumplieron, estas no, se cumplieron dentro del periodo de tiempo que está en el contrato, sí o no. Es decir, tener una supervisión y unas auditorías continuas de ese contrato. Eso no está ocurriendo. Y de ahí es que viene el que Luma, que yo creo que aquí hay un error de fondo en todo esto, y es que, fíjate, nosotros vendimos la Telefónica, el país vendió la Telefónica porque como estaba constituida, era difícil que se pudiera integrar a los cambios que venían de los nuevos celulares y toda esta dinámica tecnológica. Pues se entendía que la Telefónica como estaba no iba a lograr entrar en ese tipo de mercado. Entonces se vende la Telefónica con la intención de que entonces la competencia pudiese darle mejores opciones al mercado de la telefonía en Puerto Rico, lo cual ocurrió, porque entonces entraron muchas empresas a competir, y la competencia es conveniente para el consumidor, porque esa competencia, quien se aprovecha de los bajos costos y de esa competencia, es el consumidor. Se pensó que en la generación de energía y en el proceso de transmisión y distribución se podía hacer lo mismo, pero no se hizo. Se le otorgó el contrato a una compañía para la transmisión y distribución y a otra compañía que genera para la generación de la energía. Pues hiciste 2 monopolios que antes eran tuyos y ahora se lo diste a la empresa privada, no los supervisas bien. Y al haber esa falla de supervisión, ¿qué está ocurriendo? Pues tú tienes a Luma, que tiene una agenda a la discreción de ellos. Ese contrato, yo tuve la oportunidad de nombrar unas personas para que lo analizaran en la campaña pasada, y el resultado fue que no se podía firmar ese contrato. ¿Por qué? Porque los supuestos que ostentaba ese contrato estaban basados en que iban a ocurrir unas economías bajo unos supuestos trabajos que se estarían haciendo por Luma o la empresa que fuera para generar unas economías y que el bolsillo de los consumidores no se tocara en ningún momento, porque con esas economías se iban a sustentar las inversiones que se iban a estar haciendo en las mejoras de la transmisión y distribución de la energía, más los dineros que llegaron también federales para la construcción del mismo. Pues lamentablemente nada de eso ha ocurrido. Y vemos que Luma, al no tener la supervisión correcta, pues está haciendo el proceso a la velocidad y a la discreción que ellos quieren tener. Por otro lado, tienes a Genera, que le dimos un monopolio de generación a una sola compañía, que para colmo tiene intereses encontrados. ¿Por qué? Porque Genera
es la que provee a Puerto Rico de toda la utilización de gas para las plantas generatrices. Sí, eso a mí no, hablamos mucho de Luma, pero a mí Genera, no me cuadra, porque una de las metas de Genera era la transición a las energías renovables, pero Genera produce gas. Exacto, Genera produce gas y ese es su negocio a nivel internacional y No aquí en Puerto Rico. ¿Por qué no hablamos también de Genera? Exacto. Hablamos todo el tiempo de Siempre Luma. es de Luma, pero Genera tiene que ver mucho con los apagones que estamos teniendo también. ¿Y qué quiero decir? Pues estoy queriendo decir que le hemos dado un monopolio a esta otra empresa que tiene conflictos. ¿Por qué? Porque ellos venden gas, ese es su negocio a nivel internacional. Entonces, aquí estamos con un plan que es transicionar hacia energía verde 100%, ya sea eólica, ya sea solar y ya sea de mar. ¿Y qué ocurre? Pues Genera, por igual, ante la poca supervisión de contrato, ¿qué está haciendo? Está dilatando esos trabajos y está diciendo, mira, las plantas están tan y tan malas, como si ellos antes de entrar no lo supieran, están tan y tan malas que vamos a tener que transicionar a gas, en lo que podemos entonces más adelante llegar a energía renovable. O sea, nos han engañado o el gobierno se ha dejado engañar o el gobierno ha sido cómplice de eso. Y esas son las batallas que hoy estamos teniendo. Salir de estos contratos podría costarle al país si no demostramos que ellos están fuera de contrato en las ejecuciones que tienen que hacer en ambas corporaciones, ¿verdad? En la generación como en la transmisión. Así que ese es el cuadro a grosso modo que tenemos con Luma y con Genera, que yo creo que ha sido un gravísimo error ambos contratos por la prisa que hubo para darlo. Y fíjate tú, años anteriores, 10 años antes, se había privatizado los servicios de acueductos y alcantarillado. 2 empresas internacionales, Compañía de Agua y la otra era, bueno, no lo recuerdo, fracasaron las dos. Las 2 fracasaron y tuvieron que irse de Puerto Rico y el sistema ha estado corriendo y bastante efectivamente con una estructura que siempre tuvo como una corporación pública. Pero aquí en Puerto Rico, por nuestras condiciones geográficas, es bien difícil tener un sistema que sea equitativo para todos. Pues porque aquí tenemos muchas ciudades, pero tenemos muchos lugares montañosos, tenemos costa, el clima es distinto ¿sabes? Que es bien complicado. Bien exacto. Complicado. Que no para era ambas algo cosas, para la energía y para el agua. Era algo que había que, sin duda alguna, el gobierno estaba tan desesperado por salir por privatizar el sistema. Correcto. Y salir de los miles de problemas que habían con... Claro, ya se había prostituido la cosa en energía eléctrica porque había un cartel que se llamó el cartel del petróleo, que fue real, y yo no sé cómo no han habido consecuencias sobre eso, ¿verdad? Legales, porque lo cierto es que allí pues habían actos de corrupción terribles y quien pagaba las consecuencias pues era el pueblo también. Así que todo esto pues se fue deteriorando cuando esas empresas de energía eléctrica era la joya de la corona, como se pudo haber llamado en algunas épocas. Lamentablemente, pues la falta de mantenimiento, errores que se cometieron en el camino, proyectos que se gastaron millones de dólares y no se materializaron, todas esas situaciones se van sumando a llegar al punto en que estamos al día de hoy. Vamos a cambiar el tema radicalmente otra vez. Ahorita estábamos hablando, diríamos un poquito sobre el tema de estatus. Hay algo que cuando uno escucha pelotadura o a Jay o algo, hay un tema que uno escucha recurrentemente y le voy a traer a petición de mi pastor, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es el ELA mejorado? Muy bien. Pues mira, el ELA mejorado, bueno, ha habido visiones diferentes dentro del Partido Popular de lo que debería ser el ELA mejorado. Al punto de que algunos populares pensaban que el desarrollo del ELA debió haber sido la libre asociación, ¿verdad? Que es una de las propuestas que ha estado ahora con las propuestas en el Congreso, que es la estadidad, la independencia o la libre asociación. Muchos otros creemos que esa no es la dirección, pero tampoco creemos que el desarrollo del Estado Libre Asociado pueda estar dentro de la cláusula territorial,
porque la cláusula territorial es limitante, ¿verdad? Y plantea que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Y eso es parte de lo que, ¿verdad?, señala lo que es la cláusula territorial, y hay un control del Congreso sobre el territorio. Aunque, como hablamos al principio, en el 52 se aprobó el Estado Libre Asociado, dándole unos niveles autonómicos, de gobierno autonómico a Puerto Rico. Estábamos en la lista de colonias de los Estados Unidos en las Naciones Unidas cuando se aprueba el Estado Libre Asociado, que el Congreso autoriza que se cree una constituyente en Puerto Rico, se eligen esos constituyentes, se crea la Constitución, se redacta, se envía al Congreso, el Congreso la revisa y la aprueba, la regresa a Puerto Rico y Puerto Rico la lleva al pueblo y el pueblo vota casi por un 80% a favor del Estado Libre Asociado y se crea el Estado Libre Asociado bajo esa Constitución, y Estados Unidos le pide a la ONU que saque a Puerto Rico de las listas de colonia porque ya ellos habían otorgado un gobierno propio autonómico a Puerto Rico. Con el paso de los años, pues, han habido eventos jurídicos inclusive que han, de alguna manera, inclusive promesas, pues, echado sombra sobre lo que es ese gobierno propio, porque hoy la Junta básicamente es la que gobierna Puerto Rico. No solamente desde el Congreso, podemos decir que hasta del tribunal, hasta del mismo Tribunal Del Tribunal Supremo, Sí, exacto. un caso tan como el de Sánchez, que dijo que Correcto. no somos, que para los efectos, ¿verdad?, de ambas jurisdicciones no somos soberanos. Por lo Así menos dentro de lo, obviamente soberanos no somos, pues si fuéramos soberanos, pues seríamos una libre asociación o una independencia. Somos un Estado libre asociado, un Commonwealth. Así que siendo esa la relación, pues, ¿qué hemos hecho dentro del Partido Popular? Para ir a tu pregunta, es buscar desarrollarlo. Y tu pregunta es, ¿y cómo se desarrolla Lela? Pues recientemente, hace ya unos meses atrás, hubo por fin se establecieron unos lineamientos de lo que debe ser el desarrollo del Estado Libre Asociado. Y esos lineamientos tienen que ver con que Puerto Rico pueda hacer un pacto con los Estados Unidos. Lo que ocurrió en el 52 fue un pacto, pero no es un pacto escrito donde dé los términos de ese contrato. Pues lo que buscamos es que se pueda dar un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico y que se establezcan cuáles son los parámetros dentro de ese pacto, protegiendo la ciudadanía para los puertorriqueños, protegiendo los fondos federales que llegan a Puerto Rico, pero toda ley que se apruebe en los Estados Unidos que afecte a Puerto Rico, pues exista un espacio para poder discutir cómo esa ley nos afecta, porque hoy en día se aprueban muchas leyes en los Estados Unidos que nos aplican y nos matan, porque a veces no podemos cumplir con ellas por lo onerosas que son o por diferentes situaciones. Así que se busca a través de este acuerdo también enmendar la Ley de Relaciones Federales, que es bajo donde está Puerto Rico en esta relación con los Estados Unidos. Así que ese es a grosso modo también la propuesta. Algo como lo que fue la ley, obviamente adaptado a hoy en día, lo que fue quizás la ley Jones, pero correcto, con más participación. Con mucha más participación y más apertura democrática. Y eso es algo que se puede hacer en el Congreso. El Congreso tiene la facultad para negociar algo como eso. De hecho, el senador Roger Wicker, que es el senador de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, republicana, acogió esa propuesta por el Partido Popular, redactó un proyecto de ley, el cual no avanzó, no se hicieron vistas públicas, el de Nidia Velázquez también, que es donde está la estadidad, la libre asociación y la independencia. No se hicieron vistas públicas de ninguno, no pasó al Congreso ni a la Cámara ninguno de los dos proyectos, pero sí fue acogido por Roger Wicker y eso pues obviamente abre una puerta y una oportunidad para ya de futuro poder impulsar ese proyecto de desarrollo del Estado Libre Asociado. ¿Por qué usted cree que el Congreso no le ha dado importancia a algo que claramente llevamos más de 50 años gritando? Porque no somos prioridad para el Congreso. Así, esa es la contestación. Sí, punto. O sea, Puerto Rico no es prioridad para el Congreso, por eso tú escuchas que Jennifer González cuando el cuatrienio pasado y el anterior decía, no, este es el último cuatrienio de la estadidad porque vamos a generar controversias para que se tenga que atender el asunto de Puerto Rico. Pues no pasó nada. Han pasado 8 años y nada pasó.
Escuchamos ahora mismo a expresiones de Juan Dalmau y del Junte decir lo mismo. Si ganamos, vamos a provocar situaciones en el Congreso para que se tenga que atender el asunto del estatus de Puerto Rico. Pero yo creo que Puerto Rico no necesita generar más controversia ni más problemas. Lo que tenemos es que convencer al Congreso de que Puerto Rico necesita unas herramientas económicas para poder salir adelante. Nosotros como puertorriqueños atesoramos nuestra identidad como pueblo, nosotros atesoramos nuestra cultura, somos un pueblo diferente a los Estados Unidos y los Estados Unidos están muy conscientes de eso, ¿verdad? Porque fíjate que fuera del territorio continental, pues está Alaska como estado y está Hawái, que los integran por situaciones particulares. Alaska porque tiene petróleo y a Hawái porque es un enclave geomilitar, geopolítico en el Pacífico. Así que Puerto Rico pues no nos dieron la estadidad, pero sí nos dieron el Estado Libre Asociado. Yo puedo entender obviamente por qué durante la guerra hispanoamericana éramos de interés, geopolíticamente hablando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué si no somos, porque usted cree que si no somos prioridad, no salen de nosotros? Mira, obviamente ya hay una relación que se ha ido estrechando en términos entre muchos factores económicos también. O sea, nosotros consumimos casi 27 mil millones de dólares de mercados americanos, desde la salud, la tecnología, la agricultura, etcétera, etcétera. El consumo que nosotros generamos en Puerto Rico, porque no producimos muchas cosas, pues viene del mercado norteamericano y es dinero que regresa, porque nos dan 17 mil millones en ayudas para la salud, para la educación, para carreteras, diferentes cosas, pero lo que sale de aquí para allá es mayor. ¿Verdad? Así que el negocio, como es bueno, pues vamos a mantenerlo. Okay. Sí, sí. Si el balance ha sido bueno, pues esa es ¿verdad? Eso es lo que yo puedo interpretar, porque fíjate que ya una de las funciones, y eso se lo dicen a uno cada vez que uno visita Washington, especialmente los republicanos, te dicen, bueno, porque ustedes sacaron a la Marina de Vieques y lo que era Puerto Rico, que teníamos ¿verdad? Teníamos tantas bases militares, pues ya no las tenemos, así que ustedes, pues, ¿por qué estamos ahí pues, todavía? Pues uno puede deducir, pues porque el mercado y la balanza le es favorable a Estados Unidos. Eso hace muchísimo sentido. Definitivamente. Pues le agradecemos que haya venido, que haya estado con nosotros, que haya contestado nuestras preguntas. Encantados nosotros con usted. Y ¿este es el fin de su carrera política? Pues no sé. No sé. Yo he visto que ya le han hecho esa pregunta en todos lados y la contestación es la misma. No lo descarto. No lo descarto. Y lo digo de verdad no sé si lo vaya a hacer o no. Hay muchos factores que uno tiene que considerar. También pues quisiera darle un poco más de tiempo a mí mismo y a la familia. Ya pues soy abuelo de 4. Oh, wow. Y sí quisiera pues tal vez darle más tiempo a eso y dedicar algunas cositas personales, proyectos personales que me gustaría impulsar. Pues que Dios bendiga todos sus proyectos y lo que les depare en el futuro. Gracias Fabiola, te agradezco mucho y te felicito por el programa y por tu desenvolvimiento en el mismo. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo.